La encuesta, el ejemplo es entre voto y satisfacción, ¿no? ¿Cómo puedo ver yo en definitiva, empíricamente, esa satisfacción? Si yo le pregunto a ustedes, yo no sé si no me están mintiendo. Entonces cuando yo digo, el compañero Di Pierro, a ver, ¿a quién le gusta el gobierno del compañero Di Pierro? Y todos empezaron, claro, después voy y le pregunto a ella, ¿usted está de acuerdo con el gobierno de Di Pierro? Están todos escuchando y ella que va a decir, no, tampoco, por temor a que la linchen o, no sé, ¿no? O ser la única que responde de una manera distinta al resto, ¿sí? Entonces yo no sé si ella está satisfecha o no realmente. ¿Cuándo lo voy a saber? Un indicio mejor voy a tener cuando sepa a quién votó. Entonces la comprobación empírica de esa insatisfacción va a ser el voto de la compañera, o correligionaria, o camarada. El voto es el referente externo de ese proceso interno que es la satisfacción o la insatisfacción. ¿Sí? Entonces, si la pregunta era sobre los problemas de vivir juntos, los conductistas van a reformular esa pregunta, tal como lo decía el compañero, en términos de por qué la gente se comporta como lo hace, dice Sanders. ¿Por qué la gente se comporta como lo hace? El por qué es importante. Y ustedes van a tener que tener en cuenta esa pregunta del por qué al momento en que tengan que investigar algo o analizar algo. ¿Por qué? Y después van a tener que preguntarse cómo. Entonces, ¿tienen el texto de Sanders a mano? Si lo tienen a mano, leo el primer párrafo, no importa eso. Leo el primer párrafo de Sanders. La aplicación del enfoque conductista al análisis social y político se centra en una única pregunta engañosamente simple. ¿Por qué la gente se comporta como lo hace? Lo que diferencia el conductismo de otras disciplinas de las ciencias sociales es a. Su insistencia en que el comportamiento observable, ya sea a un nivel individual o de agregado social, debe ser el centro del análisis. Y b. Que cualquier explicación debe poder someterse a una comprobación empírica. A. Su insistencia en que el comportamiento observable debe ser el centro del análisis. ¿Quién decía eso? Ya. No, Sanders es este. ¿Quién lo decía ya? Que el centro del análisis tiene que ser el comportamiento observable. Comte. Es el único que leyeron, muchas opciones no tenía. B. Cualquier explicación debe poder someterse a una comprobación empírica. ¿Quién decía eso? Dos principios entonces. El análisis se centra en conductas observables. Una explicación de la conducta debe ser susceptible de comprobación empírica. Ahora bien, hasta ahí no tenemos ni un ápice casi de diferencia con lo que venía diciendo Comte, como ustedes bien adivinaron recién. ¿Dónde está la diferencia, el acento que diferencia al conductismo del positivismo? El conductismo tal como es presentado por Sanders. El punto central en el conductismo contemporáneo, en estudios de ciencias sociales, va a estar en la forma en que es pensada la validación de las teorías, la validez de las teorías. Por eso ustedes van a ver que Sanders hace hincapié en una pregunta que ¿cómo sabe usted que no está equivocado? ¿Cómo sabe usted que no está equivocado? Todos los análisis e investigaciones que ustedes hagan que puedan responder esa pregunta van a ser mejores que si no la pueden responder. Responder a la pregunta, ¿cómo sabe usted que no está equivocado?
nos daríamos cuenta que nuestra teoría es incorrecta. Demostrando que es correcta. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo justifico? ¿Cómo valido? La idea es de validez, ¿no? Porque justificación parece como una justificación más que puede llegar a ser normativa. Pero la validez es si es verdadero o no. Comprobándola. Con un hecho. Comprobación de hechos observables, como decía por acá. Poniendo la prueba empíricamente. ¿Sí? Bien. ¿Qué necesito para hacer eso? ¿Qué implica poner a prueba empíricamente conductas observables? Validar una teoría. ¿Qué debe tener una teoría para poder llegar a ser válida? Primero, dice Sanders, en algo que también es importante para cualquier análisis que ustedes vayan a hacer: coherencia interna. Las teorías, las explicaciones que yo doy, el análisis que yo hago tiene que ser internamente coherente. ¿Qué significa coherencia interna en un argumento? ¿No? Cualquier argumento, no solamente un argumento científico. Yo le pregunto a Horacio, Horacio, ¿esa filmadora es a pila o eléctrica? Entonces Horacio me dice, no, es a pila, y son unas pilas que son eléctricas porque son baterías que dan electricidad, y eso hace que eléctricamente funcione la máquina. Pero al mismo tiempo, si yo no le doy unos besos a la filmadora, no funciona. La tengo que mimar, tengo que hablarle bien, porque si le levanto la voz se apaga. ¿Sí? Bueno, ahí hay una incoherencia. En cualquier argumento, para ser válido, tiene que ser internamente coherente, dicen los conductistas. Y dicen en general los docentes universitarios que evalúan los trabajos de ustedes. Por lo tanto, ténganlo en cuenta, de ser internamente coherentes cuando tengan que presentar un análisis o responder una pregunta. ¿Sí? Tiene que ver con, ahí en el texto habla de un conjunto mínimo no tautológico. Bien, tiene que ver con eso, ¿no? La conveniencia tiene que ver con la no tautología, exactamente. Ahí vamos a eso. Segundo, una teoría es correcta cuando es consistente con otras explicaciones sobre el mismo hecho. Después habría que ver, la idea de consistencia ya es un poco más difícil de pensar, ¿no? Pero asumamos alguna explicación que podamos demostrar la coherencia interna de esa explicación. Con el voto y la satisfacción en el voto, ¿no? Que veníamos hablando. Es decir, hago la encuesta, la gente está insatisfecha. Chubut 2005 hubo elecciones, 2007 hubo elecciones. En el 2005 hubo elecciones legislativas en Chubut. El mes previo a esas elecciones legislativas fue uno de los meses más movilizados políticamente en contra del gobierno de Das Neves. Huelga de policía, huelga de trabajadores de la salud, huelga de maestros. ¿Sí? Movilizaciones constantes en el centro. Uno que puede asumir en ese caso, ¿no? Cuando uno abría los diarios de Comodoro, ¿qué veía? ¿Satisfacción o disatisfacción? ¿O insatisfacción? Insatisfacción. Por lo tanto, si después va a haber elecciones, ¿qué debería pasar? ¿Y quién ganó las elecciones? Das Neves, ¿no? Es decir, que ahí todo el aparato de Sanders va por tierra. Es decir, el voto no fue un indicador de esa insatisfacción. ¿Sí? Es decir, que muchas de esas personas insatisfechas votaron al mismo gobernante, ¿no? Porque además no ganó la elección por 4 votos, como ganó después en 2011, sino que ganó por el 70% de los votos, no sé si. Entonces,
si yo tengo que dar una explicación de eso, ¿qué le parece que podría ser? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente, si estaba tan insatisfecha, por qué vota el mismo gobierno? No había opción. Una posibilidad, no había opción. Otra posibilidad, por más que otro vote a otro va a ser lo mismo, más vale malo conocido que bueno por conocer, seguimos. Conformismo, sí. Yo fui a la manifestación y a la movilización, pero la verdad es que me da lo mismo, son unos chorros, ¿no? Clientelismo, ¿a eso te referís? Sí. Él dijo coima, pero coima que le compren el voto, decimos. Bueno, ahí podría haber otra explicación, ¿no? Clientelismo, etc. Ahora bien, para que esa explicación sea internamente coherente, fíjense que yo tengo que asumir varias características de esa persona que yo estoy analizando, ¿no? Tengo que asumir, por ejemplo, que es una persona racional, que si alguien le da un par de zapatillas, como obtiene un beneficio, va a votar el que le dio las zapatillas. Racional instrumentalmente, digamos. Tengo que asumir también que esa persona tiene información suficiente para poder evaluar el gobierno de Das Neves y compararlo con las propuestas de la oposición casi inexistente que nombraba el compañero, ¿no? Es decir, que tiene la capacidad de informarse, capacidad de evaluar sus preferencias, capacidad, etcétera, etcétera. Eso haría una explicación que es internamente coherente. ¿Sí? Tiene que ser consistente con otras teorías, ¿no? Dentro de las ciencias sociales. ¿Eso qué significaría? Que si yo digo, mi teoría es que el partido de gobierno ganó las elecciones legislativas del 2005 porque tiene relaciones clientelares con los barrios. Relaciones clientelares con los barrios, es decir, que compra votos a cambio de políticas públicas, planes de vivienda, planes de, no sé, lo que sea, ¿no? Da algo a cambio del voto. Las teorías, ¿con qué otras teorías sería consistente? Bueno, esa sería mi teoría entonces, ¿no? Que el clientelismo es lo que hace que el 2005 gane las negras. Entonces viene otro y dice, no, yo encuentro que en realidad es conformismo, como decía la compañera, no es clientelismo. La gente está insatisfecha, pero como cree que la política no va a cambiar nada, sigue votando siempre al mismo. Como dice. Es ignorante la gente, no tiene la capacidad de evaluar racionalmente. Entonces no es ni siquiera clientelismo. Entonces, bueno, ahí hay dos teorías distintas, dos explicaciones diferentes de un mismo voto. ¿Qué significa que esas sean consistentes? Están argumentando cosas distintas. ¿Dónde está la consistencia? En esa característica de la ciudadanía. No entendí esa pregunta. No, iba a hacer un chiste de mal gusto. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo hago que esas teorías sean consistentes? Bueno, son consistentes siempre y cuando que, a ver, usted, ¿dónde buscó la información sobre esas relaciones clientelares, por ejemplo? No, yo fui al barrio de mi prima, que ahí, hay un clientelismo bárbaro. ¿Es suficiente ir al barrio de mi prima? No, y hablé con todas las señoras que se juntan a jugar a las cartas en lo de mi prima. Y todas votaron a Das Neves porque le dieron un par de zapatillas para los nietos. Entonces, clientelismo, ¿no? ¿Eso es una explicación científica, diría cualquier persona, sobre la explicación de un voto? No. ¿Qué necesito yo para poder hacer una generalización un poco más amplia? Estadística. Ir a muchos barrios, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo haría es decir, a ver, ¿usted ve relaciones clientelares donde yo veo ignorancia? ¿Usted cómo es la muestra estadística a donde usted fue a preguntar? ¿Cómo hizo esa muestra? ¿A quién le preguntó? ¿Cómo los eligió?